Amén. Vamos a continuar, pues, hermanos, reflexionando sobre cómo permanecer en nuestra libertad. Aquella libertad que Dios ha otorgado en Jesucristo, su Hijo, a cada uno de nosotros. Porque recordamos que Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo de Dios lo liberta, entonces será verdaderamente libre. Así que tú y yo, por haber creído en Jesucristo, hemos sido hechos libres por Jesucristo. Y eso es una buena y excelente noticia, algo que celebrar, ¿no es cierto? Pero también el apóstol Pablo dijo acerca de nuestra libertad lo siguiente. En Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo dijo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así que hay que estar firmes, eso nos exhorta el apóstol Pablo, hay que estar firmes en nuestra libertad. Entonces te pregunto en esta mañana, les pregunto a cada uno de ustedes, ¿están ustedes dispuestos a mantenerse firmes en la libertad que Cristo nos ha dado? Amén. Amén. Yo también estoy dispuesto a mantenerme allí en esa libertad del Señor. Pero, hermanos queridos, para mantenernos firmes en esa libertad necesitamos recursos que vengan de Dios. Y los anteriores domingos hemos estado precisamente viendo algunos de esos recursos. Hemos visto que la intimidad con Dios es un recurso y otro recurso es también la obediencia a Dios. Y el domingo pasado escuchábamos del valor, de la importancia de la palabra de Dios. Y esta mañana vamos a meditar en otro recurso poderoso que el Señor nos ha dejado. Me refiero al recurso de la oración. Por eso el título de nuestro mensaje era Cultivando la oración a Dios, por supuesto. Y cuando hablamos de la oración, cuando hablamos de orar, estamos refiriéndonos pues a esa comunicación que tenemos con nuestro Dios. Es cuando nosotros, los creyentes, le hablamos a Dios, nos dirigimos a Él, buscando comunicarle nuestra alabanza, buscando comunicarle nuestra sumisión y obediencia, buscando comunicarle nuestra gratitud por las cosas que Él ha hecho por nosotros, buscando comunicarle nuestras necesidades materiales, emocionales, espirituales, como también el poder comunicarle nuestro sentir, cómo nos sentimos. De modo que cuando oramos a Dios, permanecemos en la libertad que Cristo, nuestro Señor, nos ha dado. Voy a continuación tocar algunos de estas 4 verdades que nos hablan acerca de esta libertad que el Señor nos ha dado y que debemos mantenernos permanentes allí, permaneciendo allí. Voy a explicarle entonces 4 verdades y voy a tomar también 3 pasajes bíblicos que nos hablan acerca de la oración. La primera verdad que podemos ver es la siguiente, que orando al Señor permanecemos conscientes de su presencia. Orando al Señor permanecemos conscientes de su presencia. En otras palabras, cuando usted y yo oramos, percibimos por la fe que Dios está presente con nosotros. Fíjese que uno encuentra en el Evangelio de Mateo, y esta es la primera lectura bíblica, encuentra en Mateo que en una oportunidad Jesucristo les enseñó a los discípulos cómo debían orar. Usted recuerda aquella oración, ejemplo que les enseñó, la cual ha sido llegada a conocer como el Padre Nuestro. Y ese es precisamente nuestro primer pasaje bíblico. Voy a leer Mateo capítulo 6, los versos 9 en adelante. Dicen los 2 primeros versículos. Mateo 6, verso 9 dice, vosotros pues, Jesús les está enseñando y les dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y en estas primeras palabras de Jesús, nos damos cuenta pues que Jesús enseñó que podemos dirigirnos a Dios de manera personal y directa, tal como cuando hablamos con nuestros papás. Tal vez usted ya es adulto, ya hizo su hogar, pero recuerda aquel tiempo en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en la cual conversábamos con nuestro papá tan cercano y directamente, ¿lo recuerda? Bueno, de la misma manera podemos dirigirnos a nuestro Dios Padre
de manera personal y directa. Entonces, al orar de esta manera, personal y directamente con Él, tomamos conciencia de la presencia suya. Tomamos conciencia que Dios está allí contigo. Cuando estás orando, el Señor se hace patente, su presencia se hace manifiesta y tú puedes percibir esa presencia del Señor. Porque uno de sus atributos de nuestro Dios es la omnipresencia. Él puede estar en cualquier lugar, en todo lugar al mismo tiempo. Pero también podemos darnos cuenta, hermanos queridos, que al orar a Dios, también tomamos conciencia de la relación que existe entre nosotros y Él. Tomamos conciencia de que Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Precisamente por eso Jesús decía que podemos llamarle Padre nuestro. Y esto es algo increíble y es algo precioso, que este Dios creador del mundo, que este Dios que es santo y que habita en lugares inaccesibles, este Dios ahora es nuestro Padre y nosotros somos hijos suyos. Y que cuando oramos, este Dios que trasciende todo, puede hacerse personal y estar allí presente contigo. Y eso es lo que experimentamos cuando oramos. Tomamos conciencia de su presencia. Permítanme relatarles algo de manera personal. Yo recuerdo que escuché de Jesucristo más o menos a los 7 años en mi niñez. Y luego seguí creciendo, por supuesto, y aprendí más o menos a los 17 años, aprendí algunas cosas acerca de la oración. Y las aprendí porque veía a mi madre, que ya era creyente, orar mucho. Pero no fue sino hasta que tuve 22 años que, creyendo en Jesucristo como mi Salvador, que nací de nuevo. Dentro de mí, el Señor creó una nueva naturaleza. Y entonces comencé a congregarme en la iglesia y ahí encontré otros jóvenes, por supuesto, que habían creído en el Señor. Y hubieron hermanos mayores en la fe que yo. Eran jóvenes como yo, pero eran mayores en la fe. Y ellos me enseñaron a orar. Me enseñaron a percibir la presencia del Señor. ¿Y sabe cómo? Orando. Entonces, solíamos tomar tiempos, esos jóvenes de aquel entonces, solíamos tomar tiempos para podernos dirigir al Señor, para poder orar al Señor. Y recuerdo que en momentos la presencia del Señor se hacía tan patente que terminaba quebrantando nuestros corazones. Y terminamos nosotros llorando con lágrimas en nuestros ojos porque reconocíamos que éramos tan impresionados por la majestad, la pureza, la santidad de Dios, de manera que reconocíamos que éramos pecadores y ahí estábamos llorando en su presencia. Pero luego también, con su presencia, Él nos daba gozo y paz tan diferentes a lo que habíamos conocido en el mundo. Y allí, hermanos, en esos tiempos, orando al Señor, precisamente tomábamos conciencia de su presencia. Pero vamos a la segunda verdad. La segunda verdad es que orando permanecemos en su amor y su gracia. En otras palabras, cuando usted y yo oramos al Señor, nos sentimos amados por Dios y nos sentimos favorecidos por Él. Continuando la lectura, cuando Jesús les estaba enseñando a orar, dicen los versos 11 al 12, Jesús está enseñándoles y dice: ustedes deben orar al Padre así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Refiriéndose Jesús a las ofensas que cometemos. Y en estas palabras que continuó diciendo Jesús, aprendemos pues que podemos confiados ir al Señor en oración y pedirle a Él por nuestro sustento diario. Podemos pedirle por lo que necesitamos, las necesidades materiales, porque al ser hijos de Dios y al ser Él nuestro Padre, es seguro que Él nos ama. Y siendo que nos ama, entonces es seguro que nos sustentará, que dará para nuestras necesidades, para lo que necesitamos. Ahora, hermano querido, hay tal seguridad
y si algo pudiéramos ejemplificar, es que es igual como cuando tu hijo, tu hijita, que es niña, con la seguridad que tiene que tú le amas, te busca y dice, papá, mamá, necesito o quiero o tengo hambre, quiero comer. Y tiene la seguridad que tú le vas a dar porque sabe que tú le amas. De igual manera, podemos pedirle por nuestras necesidades al Señor. Así que orando al Señor, pidiéndole nuestro sustento y recibiendo el sustento del Señor cada día, experimentamos continuamente su amor por nosotros. Cada oración, queridos hermanos, cada oración que levantamos al Señor pidiéndole por nuestras necesidades es la oportunidad de experimentar el amor de Dios respondiéndonos. Qué excelente es eso. Pero también al orar al Señor, seguramente te habrá pasado que al orar al Señor y estar pidiéndole porque el Señor ponga pan sobre tu mesa, te vas a recordar, o mejor dicho, el Espíritu Santo nos va a hacer recordar que en el pasado el Señor ha sido fiel para contigo y te ha sostenido poniendo pan en tu mesa y poniendo abrigo sobre tus hombros y dándote un lugar donde vivir. Recordamos esos favores inmerecidos de su mano y entonces así también podemos estar conscientes que siempre su grande amor del Señor nos ha acompañado. Pero en estas palabras también de Jesús que hemos leído, Jesús enseñó que confiando en el amor de Dios, también podemos pedirle perdón. Podemos pedirle perdón por nuestras ofensas. Y sabemos que todo pecado que cometemos es una ofensa contra Dios y contra el prójimo. De modo que podemos, usando la oración, confiados de que Él nos ama, podemos arrepentidos, pedirle perdón al Señor por las ofensas cometidas. Y Él nos perdonará por su amor y por su gracia. Recordarás que 1 Juan 1:9 a propósito dice eso, que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él será fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y entonces Él nos perdona y nosotros aceptamos ese perdón de Dios porque confiamos que Él nos ama. Y de esta manera estamos permaneciendo pues en su amor y su gracia. Hermanos queridos, en este tiempo de pandemia y cuarentena, hemos estado atravesando toda esa situación de estrechez y escasez económica, ¿verdad? Muchos han perdido su trabajo por causa de la cuarentena y hubo una situación de estrechez desde el año pasado. Pero todos los creyentes, me refiero no solamente a los creyentes de nuestra iglesia local, sino todos los creyentes en el Perú y en el mundo, hemos elevado nuestras oraciones a Dios, pidiendo que el Señor ponga comida en nuestros hogares. Y también hemos elevado nuestras oraciones diciendo, Señor, también provéele a nuestro hermano, provéele a nuestro familiar, provéele a nuestros compatriotas aquí en este país. Y creo, y estarás de acuerdo conmigo, que hemos recibido respuestas del Señor y el Señor cada día ha sido fiel para proveer y que cada familia y que cada hijo suyo tenga que comer. Piénsalo, piensa en ti y en tu familia. Dios ha sido fiel en darnos qué comer cada día, qué vestir y dónde vivir. Y así hemos comprobado una vez más que el amor de Dios es grande, ese amor que tiene por nosotros es fiel. Y nosotros hemos desarrollado un poco más nuestro amor por Él. Vamos a ver la tercera verdad. La tercera verdad es que orando al Señor permanecemos en su protección y fortaleza. En otras palabras, cuando usted y yo oramos, vamos a sentir que no estamos indefensos o que somos vulnerables. Todo lo contrario, vamos a sentir que el Señor nos está defendiendo, protegiendo y nos está fortaleciendo. Fíjese cómo termina de enseñar el Señor Jesús en el versículo 13, termina de enseñarles a sus discípulos. Dice lo siguiente, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así sea. Y en otra oportunidad Jesús dijo lo siguiente, Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación,
el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero le llamo la atención a las últimas palabras de Jesús al enseñar la oración modelo. En sus últimas palabras vemos pues que Jesús enseña que Dios el Padre tiene la potestad, tiene la autoridad para permitir que seamos tentados o que no seamos tentados. Por eso es que podemos pedirle, no nos metas en tentación, no permitas que seamos tentados, porque Dios tiene esa potestad y esa autoridad. Pero también tiene, dice Jesús, el Padre tiene el poder para defendernos de la maldad de este mundo. Ahora, hermanos, al orar entonces, podemos pedirle confiadamente al Señor que no permita que seamos tan tentados o tan frecuentemente tentados. Pero también pudiéramos pedirle que el Señor no permita que seamos tentados más de lo que podemos resistir, más de lo que podemos soportar. Y el Señor puede hacer eso. Por eso es que entendemos pues que la oración nos ayuda en los momentos de tentación. Y es vital que estemos orando cuando nos encontremos en estas situaciones de tentación. Por eso el Señor Jesús, aquella noche en Getsemaní, les dijo a los discípulos, sed sobrios, estad atentos, velad y oren al Padre para que no sean tentados. Y entonces es necesario pues orar al Señor porque el Señor nos cuide de toda tentación. Dios lo va a hacer. Y creo, hermanos queridos, que Dios lo ha hecho y ni siquiera nos hemos dado cuenta en momentos. Estoy seguro que Dios nos ha ahorrado varias veces de varias tentaciones, o seguramente también nos ha dado fuerzas para soportar diferentes tentaciones. Y así de esa manera hemos permanecido en esa fortaleza, en esas fuerzas del Señor. Pero también podemos usar la oración para poder pedirle al Señor que nos proteja de la maldad. Eso decía Jesucristo. Podemos pedirle al Padre que nos proteja de la maldad de este mundo. Tú y yo sabemos que en este mundo hay mucha maldad. Este mundo tiene manifestaciones grandes de maldad y no solamente las mismas. Mientras va pasando el tiempo, las manifestaciones de maldad en este mundo se van diversificando. Y entonces nosotros oramos, le pedimos al Señor que nos proteja. Y estoy seguro que lo hace. ¿No es cierto, hermano querido? Claro que sí, el Señor nos protege. Seguramente si tú haces memoria en tu vida cristiana y aún antes de que conozcas a Cristo, si miras hacia atrás y recuerdas tu pasado, te vas a dar cuenta, si miras con atención, te vas a dar cuenta que Dios te ha protegido de personas y situaciones que buscaban tu mal en el pasado. Dios te ha cuidado en el pasado, pero también te está cuidando en el presente y así lo puede hacer aún en el futuro. Y de esta manera permanecemos pues en su protección. Quiero compartirte algo más de manera personal. Recuerdo que Yolita y yo en nuestros primeros años de matrimonio fuimos testigos de la protección de Dios, pero algo muy patente fue cuando fuimos misioneros por 6 años en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Allí en Santa Cruz constantemente elevamos oraciones pidiendo que el Señor nos proteja, que proteja nuestra familia, pero también después que proteja la iglesia, porque estábamos en una ciudad donde había mucha inseguridad ciudadana, tan parecido como en Lima. Recuerdo hasta en 2 oportunidades que hubo la intención de asaltantes de robarnos a Yolanda y a mí. Sucedió situaciones en la calle, pero Dios nos protegió y no nos sucedió nada. Recuerdo también cómo es que cuando salíamos de casa simplemente le echábamos llave y nos íbamos. Cuando los vecinos no dejaban su casa, pero ni mañana, ni tarde, ni noche, siempre dejaban una persona que cuidase y nosotros simplemente le echábamos llave y nos íbamos a servir al Señor, a visitar a los hermanos o ir a predicar a la plaza o ir a atender en el local de la iglesia. Y recuerdo también que la iglesia misma, cuando alquilamos el local en la iglesia misma, teníamos los servicios y cuando ya todos nos retiramos simplemente le echábamos llave y no había ningún guardián que se quedase a cuidar porque no teníamos para pagar a un guardián.
y los vecinos nos decían, ¿cómo es posible que dejen la casa y esa propiedad así sin ningún guardia? Un día van a regresar y van a encontrar que todo está robado. Siempre nos decían eso escandalizados. Pero sin embargo, Dios nos cuidó esos 6 años en todo, en la casa y en la iglesia. Y hermanos, así permanecimos bajo su protección. Y eso también el Señor puede hacer con cada hijo suyo, con usted y conmigo. Vamos a la cuarta verdad. La cuarta verdad es que orando a Dios permanecemos esperando su poder. Orando a Dios permanecemos expectantes de su poder. En otras palabras, cuando usted y yo oramos, tenemos la oportunidad de ver las obras poderosas de Dios. Y este es el cuarto pasaje que quiero leerle. Es un pasaje que se encuentra en Hechos y es la oración de los primeros cristianos en la primera iglesia en Jerusalén. Dice así, ellos oran así. Hechos 4, verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y habrás recordado este pasaje. Este pasaje es sobre la oración de los primeros creyentes, nuestros hermanos, en aquel primer siglo en Jerusalén. La primera iglesia en Jerusalén, que por causa de una persecución muy temprana, ellos oraban al Señor pidiendo que Dios obre con poder. Si prestaste atención al pasaje, ellos le piden al Señor que obre y le pide que les dé valor y decisión. Eso significa denuedo. Señor, danos valor y decisión para predicar, para continuar anunciando a Jesucristo como Salvador. Pero lo segundo que le piden al Señor es que le piden que el Señor haga milagros, que muestre obras de poder sanando a los enfermos en el nombre de Jesús. Y leemos pues que ellos oraron y pidieron a Dios y Dios respondió poderosamente. Y aquellos creyentes, aquella congregación, aquella iglesia fue testigo del obrar poderoso de Dios. Leemos que Dios, al responder y al desear alentarlos, animarlos, conmovió físicamente el lugar donde estaban allí congregados, pero luego les dio lo que pidieron. Los llenó de su Espíritu Santo, dándoles de nuevo valor y decisión para predicar el Evangelio. Pero luego usted puede leer en Hechos capítulo 5, el verso 12, que también Dios les dio señales y ellos pudieron sanar en el nombre de Jesús a enfermos. De manera que todos esos creyentes, al orar, terminaron siendo testigos de su poder. Hermanos queridos, cuando oramos, aún más en este tiempo, desde el año pasado que empezó la cuarentena, la pandemia, hemos estado orando y hemos estado pidiendo al Señor poderosamente se manifieste en la vida de personas, en la vida de familias, en este país y aún en el mundo. Hemos pedido porque el Señor salve, porque el Señor sane y porque el Señor pueda proveer de su sostén, de su sostenimiento material. Y después de orar, hemos esperado la respuesta soberana de Dios. Y Dios ha respondido. Recuerdo, y usted recordará, que el año pasado, aún en la iglesia, los primeros que se contagiaron de COVID, cuánto nos asustamos y comenzamos a orar toda la iglesia. El pastor Roberto León y su familia, el pastor Pedro, pero oramos y esperamos que el Señor obre y así lo hizo el Señor. Y entonces, así, orando al Señor, permanecimos expectantes del poder de Dios y Dios respondió. Hemos sido testigos de cómo el Señor obra con poder. Y ahora, en este 2021, terminando marzo para empezar abril, vamos a continuar y continuaremos orando y esperando ser testigos del poder de Dios. Quiero terminar, queridos hermanos, diciéndole lo siguiente.
En este tiempo, como recordábamos, en este tiempo de crisis sanitaria, como creyentes nos hemos abocado más a la oración. ¿Usted se dio cuenta de eso? Que como iglesia local y seguramente como iglesia nacional también, por causa de la pandemia desde el 2020, nos hemos abocado más a la oración. En otras palabras, oramos más ahora que antes del 2020. Y estamos participando en este tiempo. Estamos participando más creyentes de las mañanas de oración. Y seguramente tú eres uno de los que participa y dices, sí, yo estoy participando, yo soy de esos. Qué bueno. Y estamos participando más creyentes los miércoles en la noche de clamor. Y estamos participando más creyentes en los ayunos y en la oración. Y seguro tú eres uno de esos y dices, sí, yo estoy participando y he duplicado mis tiempos de oración. Qué bueno, hermano, te felicito. Pero puede ser que esta mañana, hermano, hermana que me estás escuchando, puede ser que tú no estás festejando y diciendo yo soy. Puede ser que no es tu caso. Tú sabes y el Señor sabe que eres creyente. Eres un hijo, una hija de Dios. Pero te das cuenta sinceramente que no oras mucho, que no has crecido, no has desarrollado la oración en estos últimos tiempos. Y con todo respeto, permíteme preguntarte, ¿qué está impidiendo que mejores tu vida de oración? ¿Qué es lo que está impidiendo que te unas a todos esos hermanos que oran por la mañana, que oran los miércoles, que participan de las vigilias y de los ayunos? ¿Qué es lo que está impidiendo? Tal vez me respondas o te respondas dentro de ti y digas, bueno, sucede que estoy cansado físicamente. ¿Sí? Esa es tu respuesta, esa es tu razón. Estás cansado, cansada físicamente porque te sientes agotado por el trabajo en tu casa o fuera de tu casa que tienes que salir a trabajar y llegas agotado. Esa es tu razón. Pero quiero decirte que Jesús, aquella noche en que iba a ser entregado, en aquel huerto llamado Getsemaní, les dijo a sus discípulos, los cuales estaban cansados físicamente por una semana ardua en que estuvieron acompañando a Jesús, que estaban agotados, les dijo, venga, vamos a orar. Acompáñenme a orar. Jesús sabía que estaban cansados físicamente, pero les invita, vengan a orar conmigo. ¿Y sabe qué más? En algún momento en que Él vuelve a ellos para verles, los encuentra dormidos de cansancio físico. Y Jesucristo les reclama y les dice, ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Pero tal vez no sea el cansancio físico tu razón. Tal vez la razón de que no participas en las oraciones en todo este tiempo es porque dices que estás cansado emocionalmente. Sí, puedes estar cansado emocionalmente, que tu alma está cansada, porque hemos vivido tantas cosas tristes desde el año pasado. Hemos visto a gente enfermarse a nuestro alrededor y algunos enfermarse a sí mismos, ¿no? Se han enfermado. Hemos visto tiempos de escasez económica y también hemos visto tiempos de muerte. Hay personas que han muerto, familiares que han muerto cercano a nosotros. Y entonces el alma se cansa, las emociones se agotan, es cierto. Pero hermano querido, otra vez quiero que recuerdes aquel Getsemaní. Esos discípulos no solamente estaban cansados físicamente, estaban cansados emocionalmente. El Evangelio de Lucas dice que por tristeza se dormían. Estaban tristes porque Jesús les había dicho que iba a partir, que ya no iba a estar con ellos. Y esos discípulos estaban tristes. Y por esa tristeza, seguro más de uno calladamente tal vez hasta lloró. Pero se duermen por la tristeza. Tenía cansancio emocional. Pero sin embargo Jesús, sabiendo que se encontraban así, les dice igualmente, vengan, oren conmigo. Y también, después de un par de veces que los encuentra dormidos, igual les reclama, ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Pero tal vez no sean estas tus razones. Tal vez la razón por la cual no oras es por tus dudas. Porque no estás seguro, en lo profundo de tu mente tal vez, no estás seguro que Dios nos escucha. Tal vez no estás seguro de que Dios está interesado en ti.
que quiere lo mejor para ti, que quiere responderte, que quiere obrar, hay duda en ti. Tal vez esa sea tu razón. O tal vez sea tu razón la indiferencia. Tal vez sientas dentro esta indiferencia. Piensas que hay otras cosas más que tú tienes que atender y que son más importantes que la oración. Y por eso te dedicas a esas cosas y estás dejando indiferentemente atrás los tiempos de oración. O tal vez, hermanos, y este es lo peor, que la razón sea nuestro orgullo. Sí, nuestro orgullo. Ese orgullo que nos hace pensar que podemos manejar nuestra vida nosotros mismos, que nosotros mismos conseguimos la comida para la casa y dónde vivir y qué ponernos, que nosotros mismos podemos cuidar de nuestra salud, que nosotros mismos podemos conseguirnos trabajo, que nosotros mismos. Y nos engañamos, es nuestro orgullo que nos hace pensar que somos tan fuertes que podemos vivir con poquita oración. Es un error, una equivocación. Pero querido hermano, hermana, amado creyente, te recuerdo que Cristo nos hizo libres para que vivamos y disfrutemos esa vida en libertad. Pero debemos permanecer en ella tomando este recurso de la oración. Hay que orar. Para permanecer en esa libertad hay que orar y crecer en la oración. No estancarnos, sino crecer en la oración. Hermano, no importa los años en Cristo que tenga, no importa los años que has venido orando, siempre habrá cómo crecer en nuestras oraciones. Si eres un verdadero creyente, tengo la seguridad que esta mañana el Espíritu Santo que mora dentro de ti te está redarguyendo, te está convenciendo y diciéndote, Luis Ernesto, tenemos que orar más. Te está diciendo, hay que orar más para que disfrutes más de tu libertad en Cristo. Tal como me ha venido diciendo en la semana que ha transcurrido. El Señor te está diciendo, Carlos, María, Liliana, está diciendo tu nombre. Es necesario orar más. Y seguramente también estará diciendo a tu corazón, hay que arrepentirse. Hijo querido, hija querida, hay que arrepentirse. Arrepiéntete de tus dudas, arrepiéntete de tu indiferencia, arrepiéntete de tu orgullo. Así que, hermano, ¿qué te parece si podemos responderle al Espíritu Santo en oración? Sí, nos tomamos un tiempo para orar y puedas tú ahí, en silencio, en el lugar donde estás, hacer cuentas con el Señor. Inclina allí tu rostro donde estás, cierra tus ojos, por favor, y toma conciencia que el Señor está allí contigo escuchando tus pensamientos, pero también está dispuesto a escuchar tus palabras. Sí, hermano, hermana querida, toma conciencia ahí donde estás. Si tú has venido disfrutando estos tiempos de oración, simplemente allí, alábale y dile, Señor, yo voy a continuar creciendo en la oración. Pero si tu caso, si tu situación es lo contrario, ¿por qué no haces cuentas con el Señor y le pides que te perdone y te comprometes a poder crecer en tu oración a Él? Te dejo unos segunditos en silencio para que en tus propias palabras tú te dirijas al Señor. Él te está escuchando. Él te está escuchando. Señor, bueno, gracias queremos darte por este culto, Señor, y gracias por tu palabra. Gracias por tu libertad, Jesucristo, y gracias por este recurso de la oración. Muchísimas gracias, Señor. Pero también, Señor, hemos querido venir con estos 100 creyentes, 112 creyentes que están conectados en este momento. Yo con ellos, Señor, a poder decirte, Señor, perdónanos si no hemos estado valorando la oración en este tiempo. Perdónanos, sea cual fuese nuestra excusa. Pero en este tiempo, Señor, renovamos nuestro compromiso de crecer, de desarrollar más nuestra oración a ti, para poder permanecer en tu libertad. Señor, bueno, gracias por recibirnos. Nos comprometemos contigo en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Si es que hubiese alguien, un amigo, un invitado, una invitada, hasta este momento que se ha quedado, amigo querido, tal vez para ti te resulte extraño todo esto, pero yo confío que dentro de tu corazón puedes haber sentido o entendido que Dios quiere esta vida cercana, quiere entablar una relación cercana contigo. Si tú decides, si tú aceptas tener una relación personal con el Señor Jesús, entonces vas a poder también recibir este recurso de conversar con Él, este recurso de la oración del cual veníamos hablando. Quisieras esta mañana, esta tarde ya dirigirte al Señor, permíteme poder hacer eso contigo, igual como lo hicieron conmigo hace años atrás. Voy a orar una oración corta y sencilla. Si tú quieres, voluntariamente, si tú quieres, puedes repetir esa oración para poder empezar esta relación con Jesucristo. ¿Ok? Acompáñame, por favor. Dile así al Señor Jesús. Señor Jesús, muchas gracias quiero darte en esta tarde por tu palabra. Y quiero reconocer que he estado caminando tal vez de espaldas a ti, lejos de ti. Pero quiero pedirte en este momento que tú perdones todos mis pecados. Perdónalos, Señor, porque quiero tener una relación personal contigo. Quiero que tu Padre sea mi Padre, Señor Jesús. Quiero ser su hijo. Y esta mañana, Señor, quisiera pedirte que tú puedas hacerme hijo tuyo, porque quiero tener este privilegio de poder conversar con Dios. Le entrego mi vida a Jesucristo. Así lo pido en su nombre. Amén. Amén. Querido amigo, amiga, si tú has hecho esta oración sincera, quiero decirte que el Señor ha perdonado tus pecados, pero también te ha hecho hijo o hija suya. Y si has hecho esta decisión, necesitas que lo sepamos y celebremos, pero también que te ayudemos en esos primeros pasos de la fe. Así que si has hecho esta oración conmigo, puedes escribir ahí en el buzón: yo hice la oración con el pastor, y alguno de nosotros te llamará para contactarte y ayudarte en estos primeros pasos de la fe. Que el Señor les esté bendiciendo a todos.